ocurrido si hubiéramos tenido elecciones transparentes, justas, democráticas, pero lo de ayer es un claro reflejo que Nicolás Maduro no se quiere ir y quiere seguir enquistado en esta dura dictadura que están viviendo. Vamos a hablar sobre esta situación con un especialista, por supuesto, internacionalista, ex canciller Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias por la invitación, Tatiana. ¿Cuál es su primer análisis de la jornada? Bueno, yo creo que es la consumación de un fraude que por todos lados lo habíamos dicho. Nicolás Maduro jamás va a dejar el poder en las circunstancias que vemos. Han habido actos que han confirmado lo que estamos diciendo. O sea, se trajo abajo el acuerdo de Barbados, impidió que la señora María Corina Machado fuera la candidata natural de la oposición. La señora Corina Lloris lo mismo. Cerró fronteras hace 72 horas para impedir que la gente entre a votar. Dijo que iba a haber un baño de sangre, amenazando, y finalmente que de una u otra forma, por las buenas o por las malas, ganaba. O sea, todo eso son indicadores materiales objetivos de que Maduro quiere quedarse. Pero ¿cuáles son los hechos que se conocen para que finalmente, sabiendo que había una diferencia amplia entre Edmundo González, de más de 20 puntos por encima de Nicolás Maduro, el Consejo Nacional Electoral haya dado a Maduro como ganador? Es que el Consejo sabía que Maduro, la única manera de que lo dé por ganador es con fraude. O sea, no había forma. Todas las encuestadoras decían que Edmundo González ganaba. Incluso los más de 90.000 testigos, o sea, personeros en nuestro caso, que han estado todo el santo tiempo allí mirando hasta el final del escrutinio, han cogido las actas porque es un derecho de ellos, las han llevado a un escrutinio que ellos han llevado adelante y han ganado. O sea, no hay formato para decir que, digamos, Edmundo González no ha ganado el proceso. Claro. Entonces, el aparato funcional de Maduro es que, vean, cuando termine el proceso, ustedes voltean la torta, porque yo tengo que ganar. ¿Está bien o no? Con una pistola en la sien a todos, ya todos saben que tienen que ganar. Ese resultado todos lo sabíamos. Yo he visto mucho, perdóname, Tatiana, mucho romanticismo de las relaciones internacionales. Y hasta buena fe, pero el romanticismo es lo que hace daño, pues, porque lo que hemos debido decir siempre es que se viene un fraude en Venezuela, con la conducta reiterada que ya notamos. Claro, todo lo que se ha visto durante la campaña. Entonces, frente a ello, ¿cómo es posible? Primero hablemos del continente, antes del Perú, pero ¿cómo es posible que digan, a la luz de todo lo que ha habido, que les preocupa lo que pasa en Venezuela? Eso es romanticismo. Eso es idealismo de las relaciones internacionales. A veces me preguntan, doctor, ¿qué es esto? Ahí está. Con Tatiana Alemán se los voy a decir esta noche, le decía a mis alumnos. Es decir, que lo que es verdad no se dice, no se trasluce. ¿Qué es verdad? Que el fraude se iba a consumar. ¿Qué también es verdad? Que lo que tú has presentado muy bien, este informe, también se iba a dar. Maduro sabe que va a haber disturbios, 1 o 2 días, si quieres una semana, incluido algunos muertos también. Todo eso lo tiene planificado, pero con tal de quedarse en el poder. Eso es realismo político, pues, Tatiana. Pero debo admitir que usted ha sido uno de los pocos que ha reconocido con claridad desde hace varias semanas atrás que iba a haber fraude y que Nicolás Maduro iba a seguir enquistado. Y me criticaban porque decía eso que tú estás diciendo. Claro, lo que pasa es que debemos admitir que la oposición cargó y se llenó de mucha esperanza porque por primera vez en la historia habíamos visto una oposición unida y que le llevaba muchísima ventaja a Nicolás Maduro. El problema no es la oposición. El problema es que Maduro controla todo el aparato funcional, todo el aparato del Estado. No te hablo del militar porque eso ya es un control absoluto. Todo lo controla. Entonces Maduro estaba esperando que llegue el momento para dar el paso del fraude. Y además porque ya habrá coordinado con países que han salido a expresarle su apoyo, a reconocerlo. Está China, está Rusia, está Corea del Norte, está Irán. Mira qué países. Nicaragua. Bueno, Cuba y Nicaragua, sí, en verdad son sus columnas vertebrales. Pero entonces, Tatiana, ¿qué es lo que vamos a hacer frente a una situación como la que está pasando Venezuela? Hay que procurar de una vez y para siempre, primero condenar. La palabra condena, yo no sé por qué le tienen miedo.
El Perú no ha condenado nunca. A ver, justamente para comentar a detalle, ¿qué le parece si escuchamos al canciller, lo que ha dicho el canciller, y comentamos de inmediato? La seguridad que tiene el Perú, así como muchos países de la región y organismos internacionales, es que ha habido una alteración de la voluntad expresada en las urnas del pueblo venezolano, en primer lugar. En segundo lugar, hemos condenado en todos sus extremos, a través de la cuenta oficial, de mi cuenta personal, entrevistas otorgadas a medios, el intento de consumar un fraude. No me cabía la posibilidad de un triunfo del señor Maduro por todas las informaciones que un canciller tiene acceso, sino era a través de un fraude. Y eso se confirmó horas después. Bueno, el canciller también tenía la misma información que todos, evidentemente. No, pero hay que anotar, en esto tenemos que ser claros y responsables. El canciller está mintiendo. ¿Por qué? Porque el canciller nunca condenó. No hay un tuit del canciller que confirme. Que muestre un canciller que dijo, yo condeno el fraude. Eso jamás dijo. Sacó incluso unos versos, ¿no es cierto? Que yo dije, ¿cómo puede haber una política exterior de versos? No, pero tenemos que ser muy serios. No hubo nada de eso. Una cancillería pusilánime, sin una posición vanguardista y sin política exterior de liderazgo. Pero no solo de Perú, no solo de Perú. Pero, de acuerdo contigo, pero estamos hablando de Perú. Pues. Sí, de acuerdo. Tú has llegado a Perú, entonces hablemos de Perú. La pregunta es, Tatiana, dijimos que frente a la ignominia de Maduro, que en la tarde de hoy ha votado, con B grande, ha votado, ha lanzado a los representantes diplomáticos de 7 países, entre ellos Perú. Y Perú le ha respondido con lo mismo. Y Perú, no, te voy a explicar. Una vez que los ha votado, entonces, habiendo dicho insistentemente por tweet, todos los periodistas lo saben, retiremos al embajador de Perú en Venezuela, retiremos, no nos hicieron caso. Una vez que Maduro los vota, vota a nuestro embajador, entonces a las 7 de la noche comunicó la canciller y dice, le da 72 horas y los expulsa. No, pues si ya los está votando, es evidente que lo que ha hecho la Cancillería del señor González Rocher es una reacción, es acto reactivo. Claro. Cuando lo esperado era que nuestro embajador coja maletas y venga como corresponde, Lo y que no dijo, echado. Lo que dijo, y usted conoce bien todo el tema diplomático, el canciller el día de hoy, era que no lo podía hacer de manera inmediata y rápida porque en diplomacia hay protocolos y cosas que no seguir. es cierto, pues, porque el canciller no es internacionalista, no es experto en derecho internacional ni en diplomacia, él es un politólogo, pero para eso están los diplomáticos de los que tiene que alimentarse. Entonces, en diplomacia, un paso tras otro, sola y únicamente cuando no hay una certeza. Por ejemplo, tú convocas a un embajador, lo llamas en consulta, cuando algo te extraña, te va a extrañar que el Consejo Nacional Electoral anoche haya ungido ilegítimamente al señor Maduro. No, ante eso lo que tienes que hacer es condenar y retirar a tu embajador. Eso te da liderazgo. Claro, porque además él mismo está diciendo que todo lo que ya sabíamos que iba a pasar anoche se consumó, se confirmó. O sea que ya todos los hechos que finalmente iban a terminar en un fraude, porque él le ha dicho que es la única manera que Nicolás Maduro pudiese ganar, se consumaron y se confirmaron. Por eso te digo, entonces, si eso es así, tendría que haber actuado de otra manera. Un acto material objetivo de la Cancillería consecuente. Lo de anoche, inmediatamente, liderazgo, como decía Alberto Lloa Sotomayor. El Perú retira a su embajador. ¿Qué está haciendo Lima? Caray, qué notable. Sigamos los pasos de Lima con Javier Pérez de Cuellar adelante. Esa Cancillería es la que yo invoco contigo un 29 de julio, Tatiana. De acuerdo, porque además, insisto, ha detallado muy bien cómo ha sido la actuación de la embajada peruana, pero también la respuesta internacional está en el mismo sentido, de la región y del mundo, ¿no? A todos les he dicho, por eso en mi columna, habrás visto que la de mañana también, digo, no es posible que no haya el panamericanismo del siglo XX, ese panamericanismo que llevó a crear una suerte de concatenada de unas políticas exteriores frente a un suceso como el que está pasando en estos momentos en Venezuela. Y sobre todo porque, a ver, si no lo entendemos como ocurre con la gravedad de lo que implica lo ocurrido el día de ayer por Maduro, a ver, veamos también por las consecuencias que hemos alertado. La región está llena de ciudadanos venezolanos, países, muchos de ellos como el nuestro, que no hemos sabido manejar la situación porque no estamos preparados ni siquiera con servicios para los peruanos, y se vendría una siguiente ola, un siguiente éxodo.
O sea, lo hemos comentado. Por supuesto, contigo, a priori. Y evidentemente los ciudadanos venezolanos saben, porque toda la comunidad internacional va a comenzar a apretar a Nicolás Maduro, a emitirle sanciones, a presionarlo. ¿Y qué va a hacer eso? Van a tener que salir, evidentemente. La gente va a salir por la presión más que externa, Tatiana, por el sentirse en realidad desilusionados. Totalmente. Porque no hay proyecto de vida. Los jóvenes van a seguir saliendo. Y hay que prepararnos como Colombia, que somos los países más receptores del número de migrantes, para recibirlos seguramente, porque siempre hemos sido un país de puertas abiertas. Y yo llamo entonces a una política nacional migratoria, que ya no es de Cancillería, para que veas que no es con Cancillería. Hay que ser principista. Una es de migraciones. De acuerdo. Hay que mirar como corresponde. A ver si esta vez sí lo hacemos. Porque este es un asunto que tiene una incumbencia regional. El tema de Venezuela nos incumbe a todos y tenemos que tener una posición. Tenemos, por ejemplo, el pronunciamiento, fíjese, decía al inicio que gobiernos democráticos se han pronunciado, gobiernos de derecha y algunos también de izquierda. Sí. Tenemos el pronunciamiento del presidente de Argentina, el señor Milei, y de Chile, el señor Boric. Vamos a verlo. El fraude que ha llevado a cabo y perpetrado el dictador Nicolás Maduro no es ni más ni menos que una victoria pírrica. Puede que haya ganado una batalla, que él crea que ha ganado una batalla. Sin embargo, lo más importante es que los leones venezolanos despertaron. Ánimo, queridos venezolanos, que van a salir adelante. Sigan luchando, no bajen los brazos. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, tenés ese pronunciamiento de Milei, fiel a su estilo, pero tenemos también el del presidente chileno Gabriel Boric. A través de Twitter, hace algunos instantes nada más, el gobierno de Venezuela anuncia la expulsión de nuestra misión diplomática de su país con una serie de argumentos inverosímiles y demostrando una profunda intolerancia a la divergencia, esencial en una democracia. El nuestro en Chile es un gobierno de alianza entre izquierda y centroizquierda. Defendemos firmes los valores democráticos, el respeto irrestricto a los derechos humanos. Lo hacemos por convicción y por aprendizaje de nuestra propia historia nacional. Dice también, y esto es lo importante, a ver, en este caso no hemos hecho más que sostener lo que creemos correcto, que los resultados de la elección sean transparentes y verificables por veedores. Nos comprometimos con el actual gobierno mediante la publicación íntegra de las actas. Hasta el momento en que escribo esas líneas, ello no ha sucedido. Y eso es un poco la condena, o bueno, no usaré esa palabra porque decía usted que no ha sido utilizada en gran medida por la comunidad internacional, pero sí el rechazo, y sobre todo se exige a Venezuela, a Nicolás Maduro, que haga valer los votos populares. Y en referencia a eso, hoy María Corina Machado dio una conferencia de prensa junto a Edmundo González, donde decía que han logrado obtener el 73% de las actas, y en lo que tienen, Maduro obtiene 2.700.000 votos, un poco más, y el señor González 6.200.000, un poco más. La diferencia es abrumadora. A eso me refería con el conteo de actas, de votos por las actas que ya ellos han tenido en la mano. Ajá. Ha hecho que Anthony Blinken, el secretario de Estado, también salga. O sea, esto pues es una prueba irrefutable, ¿no? Pero yo quería volver al comunicado de Maduro respecto a los países, porque sí, yo lo he leído 2 veces. No veo allí que haya rompimiento de relaciones diplomáticas con ningún país. Esto es muy importante. Dice retiro de los representantes. O sea, los jefes de misión se van. Los ha echado, los ha votado. No hay rompimiento. Seguramente estará esperando hacerlo. Porque el tecnicismo de expulsar a los miembros de una misión diplomática no es lo mismo que a romper relaciones diplomáticas. Tú puedes expulsar porque lo declaras persona non grata, por ejemplo. De acuerdo. Pero no es eso. Entonces, claro, la intensidad es llamas en consulta, puedes suspender la relación, puedes retirar al embajador, o finalmente cuando ya no hay nada que hacer, rompes. ¿Y en el caso de Perú? Ruptura. ¿En No, qué estamos? el Perú ha llamado a la expulsión, así Ya. es lo que he leído el comunicado, de los miembros de la misión. Pero no debe entenderse rompimiento de relaciones diplomáticas. Y en ese caso, los La países... Cancillería peruana, perdóneme, Sí. Tatiana, para acabar esta parte, debería el canciller salir a aclararlo, porque yo veo mucha confusión. Estoy leyendo e interpretando como profesor de Derecho Diplomático, pero no basta Claro. que el canciller salga y diga qué es lo que ha querido con decir expulsión. Yo lo entiendo, pero no todos.
Y entonces eso es muy importante para que se sepa que con Venezuela no ha pasado, entiendo stricto sensu, lo que entre Ecuador y México. Apenas ingresaron a la embajada, Claro. los militares y policías ecuatorianos, ¿qué hizo México? Rompió relaciones, se acabó todo y lo único que les queda son relaciones consulares. Lo que va a pasar entre Venezuela y los países cuyos embajadores le ha hecho que se vayan es una relación diplomática en el nivel intermedio como la que tenemos actualmente con México, con Colombia, pero no rompimiento, que es lo que yo estoy entendiendo. En todo caso, que el canciller nos lo explique. De acuerdo, que sea más claro en ese punto, efectivamente. ¿Qué posibilidades reales tiene la oposición de que se cumpla o se hagan valer lo que dice y lo que marcan las actas, que es darle la victoria al señor González Urrutia? Respuesta, ninguna. 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 Es que otra vez volvemos con lo mismo. ¿Sabes por qué, Tatiana? Yo entiendo tu preocupación como periodista, está muy bien tu enfoque. O sea, quiero entender si es que realmente hay una posibilidad. Ninguna. O el chavismo tiene controlado todo y no hay manera. Ninguna, porque el Jurado Nacional de Elecciones, que allá se llama Consejo Nacional Electoral, jamás va a retroceder al domingo 28 de julio, que para nosotros es un día hermoso y para Venezuela es un día de oprobio. No van a retroceder. Ese escenario de la utopía retroactiva no existe. Por tanto, respuesta, ninguno. Toda la buena fe. Yo le puse un tuit a Edmundo González el día de la víspera, lo conozco, es un hombre, un diplomático de primer nivel, deseándole todo mejor. Pero él sabe mi discurso, como María Corina Machado también, a quien también conozco, sabe mi discurso. ¿Cuál es? Es realista, pues. Claro. Entonces, claro, ellos han actuado de bona fide, como se decía en los tiempos de Justiniano, y el pacta sunt servanda de acordar y cumplir con lo que se acuerda. Pero no hay pacta sunt servanda por el señor Maduro. Él tira al tacho los acuerdos, tira al tacho a los Barbados, tira al tacho todo lo que pueda ser derecho interno, derecho internacional. Y tira al tacho también que hoy los ciudadanos venezolanos estén en la calle, ¿no? Exigiendo y trayéndose abajo, por ejemplo, varios monumentos de Hugo Chávez, carteles de Nicolás Maduro y todo lo que encontraban a su paso. Todo eso que estamos viendo en las calles, claro, que son gestos y actos inmediatos, lógicos, claro, esperados, porque es un pueblo en verdad valiente, pero no tiene instrumentos. Entonces, por eso es muy importante que en esta etapa puede apostarse por un verdadero trabajo de inteligencia. Porque hay militares realmente que quieren el cambio. ¿Quiénes? Los de coronel para abajo, no la cúpula. Claro. Los que quieren realmente voltear la torta, pero necesitan instrumentos, necesitan apoyo internacional, exógeno, para conseguir ese objetivo. Y el apoyo internacional en este caso, porque a ver, por presión de 12 países la OEA va a convocar una sesión extraordinaria este miércoles. ¿Qué tanto puede hacer la comunidad internacional en ese contexto para presionar a que, por ejemplo, haya una auditoría a las elecciones? Mira, yo no, una auditoría a Maduro le va a llegar altamente, déjame que lo use así. Porque Maduro, ya sabes, si salió de la Corte Interamericana, tira al suelo la Carta Democrática Interamericana, no le importa nada, ¿no es cierto? Saca gente, no le interesa. Pero, ¿qué podría hacer el continente? Uno, condenar, pues usar el verbo condenar, que es muy importante. No solamente los 7 u 8 países del Grupo de Lima, sino ya los 35, bueno, no 35, 2 o 3 menos, ya tú sabes qué países me refiero, o sea, Nicaragua, Cuba y la propia Venezuela, pero condenar masivamente, abrumadoramente lo que pasa en Venezuela, verbo que hasta ahora no se usa. Hay que decirlo, por eso te decía que el canciller ha mentido. Ok, 2. Esta es la apuesta que yo sigo discutiendo en cafés esta semana con gentes importantes, respetables. Yo apuesto para que haya un bloqueo continental sobre Venezuela. Lo hemos dicho varias veces. No es el bloqueo económico que se hizo contra Cuba y que se dice que ha persistido a través de... No, aquí estamos hablando de un proceso en el siglo XXI con otras coordenadas que no son las de los años 60, de los tiempos de Fidel Castro, para realmente presionar y que se produzca un embudo y entonces haya una presión interna y una fuerza no exógena, sino endógena, desde adentro, con apoyo internacional sí, pero la fuerza es de adentro, no de afuera, porque las invasiones, en verdad, Cuba, Venezuela no es una isla, es un país. Entonces, invasión no, pero fuerza endógena, intermedia, licuada en todos los niveles,
cambia el tablero. Así le pasó a Fulgencio Batista, así cayó. Fidel Castro entra a La Habana y los militares que estaban con el rifle para un lado se voltearon. Ya. Pero eso funciona rápido con un trabajo sigiloso de inteligencia y eso hay que invertir porque supone pues un trabajo sigiloso y no es de un momento a otro. Y tienen que trabajarlo porque Maduro se va a quedar 5 años y en 5 años o en 6 años estaremos tú y yo seguramente conversando otra vez de los próximos 6 años de Maduro. Dios mío. Porque él aprendió de Fidel Castro a perpetuarse en el poder. Mira, por eso mi columna mañana te anuncio el título. Venezuela podría ser la nueva Cuba de América Latina. Es que eso es lo que me preocupa y sobre todo que se vaya a quedar aislado, ¿no? Por este bloqueo que comenté que muy probablemente va a venir porque van a venir sanciones y rechazo de la comunidad internacional y que esto haga que los ciudadanos venezolanos sean al final los más afectados porque los sueldos no alcanzan, porque no va a haber cosas para comprar. Mira, 25 años, un pueblo resistiendo. En verdad, yo creo que ahí los has visto. Quieren apoyo exógeno. Lógico. Y con una posición clara. Y el acto endógeno va a tener efecto. Si lo de hoy día, por ejemplo, estas movilizaciones que hay, tuvieran ese apoyo de afuera, hace rato voltean la torta, pero eso no ha habido, pues. Eso es lo que dijeron los venezolanos, ¿no? Sumamente decepcionados cuando conocieron el resultado. Vamos a ver. ¡Saquen esa rata! ¡No volvió a robar la libertad, la sonrisa de ver a la familia! Y no verla por una tele, por no verla por un teléfono y decirle cómo estás, ya comiste, queremos regresar a casa. Quiero estar en mi casa, quiero estar en mi país. Esto no es justo, esto no es justo. Yo quería a Venezuela libre, esta era la última esperanza. Y nos las arrebataron porque Maduro es un perro y no quiere soltar el mandato, es un perro, suelta el mandato y déjanos libres, déjanos regresar a casa. La impotencia es ya absoluta porque anteriormente nos robaban, pero no teníamos cómo demostrarlo. La mayoría no era tan absoluta, no era un 80-20, era un 50, un 60. Era bastante, pero no era una mayoría tan abrumadora. Qué impotencia. Son grupos hipotecados a los que, digamos, los ha venido alentando. No son pocos, ¿ah? Son grupos importantes. Yo recuerdo que cuando visitamos Caracas, fuimos a conocer esas casas y le preguntaba a la gente, ¿y su título? No tenemos título porque los tiene pues hipotecados, enganchados hasta el día de hoy. Y la cúpula, que vive a sus anchas, y estos sectores que dominan todo el aparato estatal venezolano viven también a sus anchas. Ellos no sufren como el ciudadano de a pie de Venezuela. No, ellos están viviendo cómodamente porque si no, la torta se hubiera volteado. Pero déjame llamar la atención del buen informe en la segunda parte sobre esta imputación a María Corina Machado. Del fiscal. Cuidado que a Maduro, ya viste cómo a Leopoldo López lo metió preso a Ramo Verde. Entonces María Corina Machado puede tener ese camino, ese destino. El fiscal es chavista también. El fiscal totalmente chavista, madurista. Entonces María Corina Machado tiene que actuar con mucha prudencia en esta etapa. Ya mostró mucho de su valor, de su valentía, todos conocemos, pero también tiene que pensar en su integridad. Este señor, si ve que en los próximos días, en ese libreto, continúa, va a buscar hackearla y ella podría ser una inquilina más de Ramo Verde. Bueno, ha buscado inhabilitarla por 15 años por Así nada. Así es. Por nada podría Bueno, también meterlo a la cárcel. Claro, porque la dictadura lo único que busca es quedarse en el poder. Si para eso tiene que entonces llevar adelante todo este proceso vil, fin justifica los medios, visión de la teoría marxista que conocemos todos, y se acabó el asunto, se mantiene el statu quo, va a continuar en una Venezuela, lamentablemente un país rico, con gente tan linda, pero sometido a una cúpula que domina con Maduro. Qué duro, qué duro. Tu pronóstico, entonces, basado en la realidad de los hechos, es que Nicolás Maduro se queda en el poder por 6 años más y que no hay manera que la oposición haga valer el voto popular. Si en el camino hay un trabajo detenido, con apoyo internacional de verdad, pues no de brazos cruzados, Tatiana, la cosa puede cambiar, pero de inmediato, statu quo, todo volverá a la normalidad, a esa mala normalidad creada por la dictadura. ¿Y crees que la OEA realmente y los países que son parte de puedan hacer de esa presión Yo internacional? dudo mucho de la OEA,
quiero mucho, la he defendido cuando ha querido fracturarla, pero la OEA y su sistema interamericano está con un sesgo total hace buen tiempo, seamos claros. Entonces, no es la OEA de 1948, del 30 de abril, cuando fue creada, y esa OEA del panamericanismo, ya no es esa OEA. Sin embargo, no socavemos a la OEA, busquemos más bien que encuentre rumbo porque la necesitamos frente a una situación como la que vive Venezuela. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, vamos a estar atentos. Sin duda vamos a tener novedades. Es todavía un tema que está en desarrollo, ¿no? Sí. Noticias de la comunidad internacional, de Venezuela. Esperar nada más que hayan protestas pacíficas, ¿no? No las van a ver, en verdad, porque la gente, es decir, por la gente pacífica, pero el acto reaccionario va a llevar a que haya este proceso dialéctico, que a muchos no les gusta la palabra. No es marxista, es hegeliano. Marx se la quitó, como le ha quitado a muchos conceptos de la historia política, de la ciencia política. Hay que tratar de buscar que sí se pueden caminar, pero con acción, pero sin brazos cruzados, con de acciones ninguna claras. parte del continente y del mundo. Muy gentil por habernos acompañado esta noche. Gracias, Gracias Fabiana. por haber estado aquí. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero al